porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entradas por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si estamos aquí y tenemos el gran privilegio de poder adorarle, es porque Él así lo decidió. Por su gracia y por su misericordia, podemos decir que somos hijos de Dios. Entonces entonemos este canto que se titula La misma fe. Espíritu nos une hoy en ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, perdidos cada cual sin salvación, sin tu perdón, y mira siendo diferente, nos unes en adoración. Gente que ayer en rumos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reconociendo en una mente al Dios
El Salmo 113 dice: alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. De igual manera el Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Vamos a entonar esta alabanza que dice alabad, compuesta por el Salmo 150 y 113.
mi anhelo y esperanza de que en nada se haya avergonzado, antes bien con toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonemos esta última alabanza, hoy te rindo mi ser. Les invito a buscar en sus Biblias la carta a los Colosenses.
a los Colosenses. Capítulo 4. Y vamos a dar lectura todos unidos del versículo 2 al 6. Colosenses 4, versículo 2 al 6. Si ya lo tienen, vamos a dar lectura. La palabra del Señor dice así: perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, andar sabiamente para los de fuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes ver a cada uno. Así mismo dejo el tiempo al hermano que va a exponer la palabra. Pueden tomar su lugar, hermanos. Plegario siempre me quiere saludar. Muy bien, me da mucho gusto verles. Buenas tardes a todos. Ya nuestro hermano nos ha hecho el favor de leer el pasaje en el cual vamos a meditar. Y hoy nuevamente vamos a continuar en el libro en la carta a los Colosenses. Antes vamos a orar y vamos a dar una muy breve reseña para conectarnos y saber en qué vamos. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu trono de gracia, pidiendo tu bendición en este día, Señor, que sea tu Espíritu el que me dirija, que seas tu Espíritu el que nos guíe para entender, Señor, el mensaje de tu palabra y cómo tú quieres ver a tus hijos, Señor, aquellos que tú has redimido, Señor, viviendo en este mundo, sirviéndote, Señor. Bendice a cada familia aquí presente. Agradecemos este tiempo tan especial que tenemos y agradecemos porque sabemos que cada corazón que aquí está presente pues ha venido con ese propósito de adorarte, Señor, por medio de los cantos, por medio de tu palabra, Señor, de escuchar tu palabra, y esa entrega completamente a ti, Señor. Gracias por este momento que nos das. Te rogamos que tú bendigas tu palabra, Señor, y que esa palabra quede en nuestro corazón, pero que la podamos practicar día tras día. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, hemos estado estudiando la carta a los Colosenses y recordamos que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba en la cárcel, pero es una carta en la cual él nos habla con tanto gozo, el ver que los colosenses estaban pero muy entregados al Señor, por decirlo, ¿verdad? Y él da gracias a Dios por ello, ora para que ellos crezcan en ese amor, y posteriormente él realmente habla a los colosenses por medio de la palabra, diciéndoles que Cristo es superior a cualquier otra cosa, ya que los colosenses pues estaban siendo asediados por otros tipos de enseñanzas, y les muestra la grandeza de Cristo, la supremacía de Cristo por sobre todas las cosas, y cómo en Cristo, en el sacrificio de Cristo, Dios nos ha reconciliado con Él y nos ha dado una nueva vida, y nuestra vida ha quedado unida a la de Cristo. Cuando esta vida ha quedado unida a la de Cristo, en el capítulo 3 el Señor nos empieza a hablar a través de Pablo y nos dice que nosotros debemos de vivir una vida realmente, una vida diferente, una vida que ponga su mirada en las cosas de arriba, porque ahora que entiende lo que Cristo ha hecho por él, puede entender que lo de más valor es lo eterno. Y entonces quita su mirada de las cosas en esta vida
y se centra en la vida, en las cosas que están de arriba, donde está Cristo. Cristo está a la diestra de Dios. Y nos ha pedido que nos vistamos como cristianos y que podamos mostrar por medio de nuestra vida esas características del cristiano que es nacido de nuevo, desde el versículo, realmente el versículo 5 al 14, y el versículo 12 nos dice que nos vistamos de misericordia, de la benignidad, de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del perdón, del amor con el que Cristo nos ha vestido. Que nos vistamos de esas cualidades de Cristo, porque esa es nuestra nueva vida y eso es lo que caracteriza al cristiano. Eso es lo que debe mostrarse en la vida del cristiano, ya que es un hijo de Dios. Y también nos dice que en nosotros, pues al tener la paz de Cristo, que nosotros podamos ser guiados por Él y que podamos tener un corazón agradecido y que siempre estemos llenando nuestro corazón de su palabra y alabando a Dios con una gratitud constante. También en la semana pasada nos ha enseñado a cómo vivir para la gloria de Dios, cómo podemos vivir como cristianos, cómo es la vida práctica realmente del cristiano, del Hijo de Dios que ha nacido de nuevo, y cómo es en esa vida práctica, cómo debe verse en un mundo que tiene muchas creencias, pero que nosotros tenemos nuestra fe en Jesús, quien nos ha transformado. Y nos dice especialmente que en esta nueva vida que tenemos, Cristo es la cabeza, Cristo es nuestro Señor. Y como nuestro Señor, nosotros tenemos que glorificarle a Él en nuestras vidas. Cuando Cristo es nuestro Señor en nuestras vidas, se va a mostrar en nuestros compromisos que hacemos con las demás personas, se va a mostrar en el cuidado aún que tenemos en nuestra familia. Y eso es lo que el apóstol Pablo está llevando a los hermanos de Colosas para que lo muestren en su tiempo, porque en ese tiempo era algo diferente en la vida de la gente que no conocía de Dios. Y de tal manera que la vida del cristiano que tiene al Señor como su Señor, que Cristo es su Señor, se muestra en esos compromisos, pero también se muestra en la vida de la familia cuando la esposa tiene un respeto por el esposo y que ella realmente, entendiendo el rol que tiene el esposo y entendiendo el rol que tiene ella, le permite al esposo que desempeñe su función como cabeza del hogar, que pueda realmente guiarle. Y cuando Cristo en el hogar es el Señor, el esposo se somete a Cristo, nos sometemos a Cristo, Él es nuestra cabeza. Y nos sometemos a Él, nos sometemos a su palabra, y una muestra de ellos es cuando nosotros podemos mostrar amor por la esposa como varones, como dice Efesios 5:25, amor a nuestra esposa, cuidado a nuestra esposa, buscando siempre el bienestar por encima aún del bienestar nuestro, así como Cristo se sacrificó su vida por el bien de la iglesia. Es una manera que Pablo está diciéndole a los colosenses: muestren ese estilo de vida en el mundo, para que el mundo pueda creer, den un testimonio donde el mundo pueda ver que Cristo ha hecho una obra maravillosa en sus corazones. Cuando Cristo es nuestra cabeza también, los hijos son guiados en amor, no son una carga. A veces para algunas personas los hijos son una carga. Son guiados con amor, con paciencia y proveyéndoles protección, cuidado y dirección a sus vidas. Cuando Cristo en nuestro hogar es la cabeza, los hijos saben que la obediencia a los padres es lo que a Dios le agrada. Cuando Cristo es el Señor en nuestras vidas, los esclavos tienen la disposición de obedecer a sus amos, sabiendo que su verdadero amo, sabiendo que su amo principal al cual sirven es Cristo Jesús. ¿A quién servimos, hermanos? A Dios. De tal manera que no solo en el hogar, sino en el trabajo y en todo lugar, el hecho de que Cristo esté en nuestra vida se ha de manifestar. En caminar en una vida bajo el señorío de Cristo, en obediencia a Cristo,
Y todas estas acciones que el apóstol Pablo está diciendo, tiene como propósito dar un testimonio firme a la humanidad, a la gente, de que Cristo está en nosotros y que a través de estas acciones nosotros estamos glorificando a Dios. En aquel tiempo, hermanos, donde hablábamos de la familia, el padre tenía una autoridad y el padre sigue teniendo autoridad, pero en aquel tiempo consideraban a la familia como una propiedad. Y entendiendo que era su propiedad, ellos podían hacer con su familia con lo que quisieran, pero en Cristo no era así. Porque en Cristo se sometió el varón al esposo y de tal manera que buscaba el bienestar de la familia de manera general. Y eso es lo hermoso que debe ser en la vida del cristiano. Eso es lo hermoso que deberíamos de buscar nosotros dentro de nuestra familia. Cada varón tiene esa responsabilidad. Entonces, el día de hoy, bajo ese mismo sentir de testimonio para la humanidad, para que ellos puedan conocer del Evangelio, porque vivimos en un mundo donde está lleno de la maldad, el apóstol Pablo nos da otras instrucciones, nos sigue dando otras instrucciones para que nosotros podamos seguir dando testimonio y podamos predicar a Cristo. Pero antes él nos dice que tenemos que orar. Así que en el versículo que empezamos, que leímos, empieza diciendo, allá en Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Verdad? ¿Qué dice Pablo? Perseveren en la oración. Perseveren en la oración dando gracias a Dios. Perseveren velando siempre y dando gracias a Dios. Y aquí en esa palabra que nos da el apóstol vamos a ver cada una de ellas. Y primeramente entramos en ese versículo 2 que nos dice las características de la oración. ¿Qué nos quiere decir el apóstol con las características, esas características de la oración? Bueno, hermanos, nosotros todos entendemos que la oración es muy importante en la vida de todo creyente. Cada creyente debe realmente practicar la oración. Nosotros, hermanos, no podemos vivir si no oramos. Nosotros no podemos perseverar si no oramos. Tenemos que orar. Cuando dice perseverar, está hablando de una constante en la oración, que usted sea una persona que tenga un hábito de orar. El cristiano debe orar porque reconoce a Dios. Tristemente a veces vemos que la gente no ora, a veces ni para comer. Pero el cristiano debe orar. Debemos orar. Y eso no quiere decir, hermanos, cuando dice orar y ser perseverantes, no quiere decir que usted vaya a estar las 24 horas orando, porque en realidad nadie de nosotros puede estar las 24 horas orando. Lo que el apóstol nos quiere decir es que nuestra oración debe ser un hábito continuo en nuestra vida. Parte de tu vida de cristiano es que seas un hombre que ora, un hombre que con frecuencia ora, un hombre o una mujer que aparta un tiempo especial de la oración de manera consciente. Él ora, apartando ese tiempo. No es de que si pude o no pude, sino que designa un tiempo, aparta un tiempo para que pueda orar continuamente. Nosotros tenemos que orar. Pablo nos dice muchas veces que debemos orar sin cesar. El Señor mismo nos enseñó que debemos orar. Perseverar, la perseverancia y la frecuencia en la que nosotros oramos es muy importante, hermanos, porque eso es lo que el Señor nos enseñó. El Señor mismo nos enseñó a orar y especialmente a sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Cuando Él les dijo, pues enséñanos a orar, y Él les dijo del Padre Nuestro. Y especialmente cuando se trataba del momento de pedir, ¿verdad? Pero en lo primero que dice en el Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en los cielos. Que cuando nos dirigimos a Dios, entendemos dónde está Él
y dónde estamos nosotros. Y dice, santificado sea tu nombre. Y está diciendo, santificado sea tu nombre en mi propia vida. Tú oras al Señor, entiendes dónde está Él, dónde estás tú, y le dices, santificado sea tu nombre en mis acciones, en mi vida, en este día. Venga tu reino, se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios, pero que esa voluntad sea hecha en la tierra. Y ahí es donde empieza a pedir el pan nuestro de cada día, que dice, dánoslo hoy. Y el Señor nos ha dicho, ora. El Señor nos lo va a dar, pero dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego también nos ha enseñado a que pidamos realmente perdón. Orar, hermanos, es que pidamos también nosotros un perdón constante, porque en verdad en muchas ocasiones nosotros nos olvidamos de pedir perdón a Dios y nos olvidamos de perdonar también a otros. Y el Señor le dice, pues perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nosotros tenemos que aprender a pedir perdón y tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pedir que el Señor nos libre de la tentación, líbranos de la tentación. Todos nosotros, nadie de los que aquí estamos exentos de caer en la tentación. Por eso cada día usted tiene que orar y usted tiene que ser perseverantes, hablar con el Señor, perseverar con el Señor. La perseverancia nos habla de persistir de forma continua y de forma valiente al Señor. Un ejemplo de ello el Señor mismo nos lo da con aquella mujer que viene al juez en Lucas capítulo 18, versículo 1 y al 8 está, que usted lo puede leer porque es amplio, pero que el Señor nos muestra cómo es esta mujer persistente en su oración. Y dice también, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Tu oración es continua, tu oración es persistente, en todo tiempo, de manera constante, sabiendo que sin ella tú no puedes subsistir. Entonces el Señor nos está diciendo a través de lo que el apóstol Pablo, que nosotros oremos al Señor, pero en otra parte, velando en ella. Dice las tres características de la oración, ¿verdad? Primera, perseverante, velando en ella, es mantenerte despierto y atento, vigilante en esta oración. Esto quiere decir, hermanos, que cuando nosotros oremos, lo hagamos de una manera consciente, no de manera rutinaria, de una manera consciente. ¿Cómo es una manera consciente? Cuando usted ora, hermano, usted no está repitiendo un rezo. No es de que alguien le enseñó cómo hacer un rezo y lo repite y ya piensa que cumplió con Dios. No, la oración no es un rezo. La oración es una plática personal con Dios. Y en esa oración, y en esa oración personal con Dios, usted va a orar de alguna manera consciente delante de quién estamos y conscientes también de la necesidad en la que estamos en nuestro entorno. Pablo en esta oración vamos a ver más adelante cómo él ora de manera específica y ora en cuanto a la necesidad que hay en ese momento. Pero el Señor nos ha enseñado que oremos conscientes en Él y nos dice que velemos en la oración. Velemos por los peligros en los que nos encontramos, velemos porque el tiempo ya está cerca, velemos porque sabemos que somos débiles en nuestra vida y el Señor dice, vela en oración. Velad significa que oremos, como dije, conscientes y estando conscientes de quién estamos, pero también conscientes de nuestra necesidad. Y dice allá en Mateo capítulo 26, versículo 41, cuando el Señor nos enseñó a orar y dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué dice el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cree usted que es importante la oración en nuestra vida diaria?
Todos somos tentados en diferentes áreas. Todos podemos fallar a Dios y fallamos a Dios en ocasiones. Y dice el Señor, ora. Y tú tienes que velar. Porque no te puedes quedar sin velar, no te puedes quedar dormido, no puedes dejar de orar. Tienes que orar. Velar y orar, dice, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto lo dijo el Señor cuando le pidió a sus discípulos que oraran y se quedaron dormidos. Nosotros tenemos necesidad de orar, mis hermanos. Y tenemos que necesidad de velar en esa oración, como dije, por los peligros que hay, por la cercanía de la venida del Señor, por nuestra propia debilidad. Nosotros tenemos que orar. Y tenemos que orar de una manera consciente, porque cuando tú hablas con Dios, Él está presente. Estás orando con el Señor, sé consciente que Él está escuchando tu oración, que Él está escuchando tus palabras y que Él conoce exactamente con la intención con la que tú estás orando. Por eso decía que la oración no es una repetición, sino es una plática entre tú y Dios, entre yo y Dios, entre Dios y una persona que se acerca a Él. Entonces tenemos que orar de manera consciente. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con acción de gracias, dice el apóstol, con acción de gracias. Y nosotros ya hablamos acerca de esa gratitud que debe ser algo que debe estar en la vida del cristiano. Debemos de hacerlo con acción de gracias por todas aquellas cosas que Dios te da. Y como le hemos dicho, la gratitud en la vida del cristiano debe ser un estilo de vida. Entonces el apóstol nos dice, orar. Tienes que orar de una manera perseverante, tienes que orar velando en ese tiempo de oración y tienes que orar con esa actitud de gracia. Pero esta oración, el apóstol Pablo nos dice que tiene un propósito. O sea, su oración es específica. Y especialmente aquí aprendemos en la manera que el apóstol Pablo ora. Porque sabemos en dónde está él, las condiciones en las que él está. Y veamos realmente por lo que él ora. Dice el versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, para el apóstol Pablo era muy importante que otros estuvieran orando por él. Y para cualquier cristiano del tiempo y para cualquier pastor y para cualquier hermano, es importante que alguien pueda estar orando por usted. Para el apóstol Pablo era muy importante que otros estuvieran orando por él. Él sabía, él entendía que sin la intercesión de otros, su ministerio no hubiese sido tan fructífero como lo fue. Hermanos, en la vida cristiana, todos nos apoyamos mutuamente. Y si hay algo muy importante, es que oremos por aquellos que están compartiendo de la palabra de Dios. La oración es algo importante en nuestra vida. Pues si usted no le ha dado la importancia y usted no viene a los cultos de oración, es porque no le ha dado la importancia. Pero la oración es importante. Porque no se trata de que usted habla la palabra simplemente o usted va y predica la palabra y ya. La oración es importante porque quien hace la obra en el corazón de las personas, quien abre las puertas para que podamos llevar la palabra, es Dios mismo. Si Dios es el que nos guía, entonces podrá haber resultados. Y esa es su petición de Él. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Él pidió que Dios abriera esa puerta para compartir la palabra.
Él no pidió que oraran para que Dios abriera las puertas del lugar donde él estaba y pudiera salir y estuviera libre y fuera a compartir la palabra. No, él pidió que fuese Dios quien abriera esas puertas, donde la palabra sería bien recibida, donde la palabra llegaría y encontraría un lugar y pudiera fructificar. Él ora realmente para que se presente la oportunidad de poder compartir la palabra. Y nosotros debiéramos orar cada día, hermanos, debiéramos orar que Dios nos dé la oportunidad de encontrarnos con alguien donde Dios está trabajando, así como lo hizo con Felipe y el etíope, donde Dios estaba trabajando y donde Dios mandó a Felipe y fue y le compartió el evangelio. ¿Y qué hizo el etíope? Creyó. Necesitamos que Dios abra esos lugares, que nos abra esas puertas. Una puerta es una oportunidad para compartir. Y el deseo del apóstol es compartir el mensaje de Cristo. Y él está diciendo, hermano, ora para que Dios abra las puertas. Perdón. Que abra las puertas y podamos compartir la palabra. Usted ha visto muchas veces que hemos buscado compartir la palabra y en muchas ocasiones pues la palabra no quieren recibirla, pero que se presentan a veces los momentos de necesidad y en esos momentos de necesidad entonces nos permiten que compartamos la palabra. Y esos momentos y esas oportunidades usted y yo podemos aprovechar para compartir la palabra de Dios. Pablo está pidiendo que Dios abra las puertas. Y él pide eso. Él no pide por sí mismo. Él no pide realmente, él pide por otros, él no pide por sí mismo. Él pide realmente, cuando él pide por sí mismo, él pide que Dios le dé fidelidad y que Dios le dé valor para poder cumplir con su ministerio de predicar. Y debiéramos orar por eso, que Dios nos dé fidelidad en nuestra vida, para cumplir por el propósito por el cual Dios nos ha llamado, que llevemos la palabra de Dios. Él ora por eso. La oración es importante, hermanos. ¿Saben por qué es importante que oremos? Porque cuando como creyentes estamos orando o oramos, estamos reconociendo que nuestro Dios es un Dios soberano y que Él dispone de los medios aún para llevar a cabo lo que Él ha propuesto. Nuestro Dios que es soberano es quien indicó a Felipe a dónde tenía que ir y compartir la palabra. Nuestro Dios que es soberano indicó al apóstol Pablo cuando no lo dejó ir hacia Asia, sino lo dirigió hacia Macedonia, a Filipos. Porque Dios nos puede guiar. Y es importante que entendamos esto, que nuestro Dios es soberano. Y para que nosotros sepamos, hermanos, que si la obra va a ser fructífera en el corazón de una persona, es porque Dios está haciendo la obra por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que orar. Cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que orar porque nosotros estamos confiando que es Dios el que va a hacer la obra y que va a usar un instrumento como tú, como yo, que a lo mejor no nos sentimos tan capaces para compartir esa palabra, pero que Dios lo va a usar. Y usted lo ha visto. Yo les dije en una ocasión invité a una hermana a una predicación del Evangelio. Y en lo personal yo pensé que el predicador no fue tan elocuente, pero el Señor hizo la obra en el corazón de la hermana y la hermana entendió el Evangelio. Y ese es Dios el que obra, hermanos, no nosotros. O sea, tú eres el instrumento que Dios usa.
Nosotros no oramos para aconsejar a Dios cómo va a hacer las cosas, porque Dios es soberano, Él sabe cómo va a hacer las cosas. Nosotros oramos realmente para someternos a su voluntad, para ponernos en sus manos y que nosotros podamos realmente ser usados por Él. Cuando nosotros oramos estamos poniendo nuestra fe en su soberanía y saber que Él es el que va a hacer su voluntad. Así Pablo pedía que oraran. Él pedía que oraran por él para que abrieran puertas. Pablo estaba consciente que si Dios abre las puertas, si Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Cuando Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Y cuando Dios abre puertas, aun cuando el que va a predicar no sea una persona que esté realmente, como dijera, sea una persona poderosa que va a predicar, sino que cuando Dios abre puertas, Dios hace la obra. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, cuando Dios le está hablando a la iglesia de Filadelfia, Él está diciendo que esa iglesia no es fuerte. Sin embargo, dice en el versículo 8, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Y qué dice? La cual nadie puede cerrar. Dios abre las puertas para que usted lleve la palabra. Si no fuese así, hermanos, pues de más sería nuestra oración, porque no dependeríamos de Dios. O sea, si no estuviéramos confiando en que Dios es el que hace la obra, pues en vano oramos. Porque a lo mejor estamos confiando en que yo soy una persona elocuente, voy a compartir la palabra y esa palabra va a tener un efecto. Esa palabra va a tener efecto si es que Dios está haciendo la obra en el corazón de la persona. Y es Dios el que convence. Y es Dios por medio de su Espíritu. Y así que tenemos que compartir realmente la palabra de Dios. Pablo dice que él va a compartir el misterio de Cristo. Y esto del misterio de Cristo, hermanos, es realmente el Evangelio. No es un misterio, sino ya lo he dicho antes en la carta de los Colosenses, el misterio de Cristo es el Evangelio que antes no había sido revelado, pero que ahora ha sido revelado y que es compartido. Y dice Pablo, por el cual estoy preso. Es por este Evangelio que Pablo está en la cárcel. Pero él está pidiendo ahora que Dios siga abriendo puertas para compartir el Evangelio. Por eso él pide que él no pide ser liberado, sino más bien él ha pedido que abra las puertas para que él siga predicando. Y veamos algunos testimonios donde las puertas fueron abiertas. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 14, versículo 27, cuando el apóstol Pablo regresa y dice, y si la regresan de su viaje, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, dice, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, cómo Dios obró en la vida de los gentiles que habían ido a predicar, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo iba a predicar en diferentes lugares. Su vida era predicar. Él era un misionero y fue famoso por ser un hombre misionero. Él predicaba a todo lugar. Pero él entendía perfectamente que si su ministerio era próspero, es porque Dios realmente es quien abre las puertas. Y ahí lo está confirmando en el capítulo 14, versículo 27 de Hechos. Pero también en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 8 y 9, nos dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué dice Pablo? Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pablo ha pedido por él. Pablo ha pedido que oren por él para que se abra la puerta para que él pueda compartir el Evangelio. Dios es el que abre la puerta del corazón de las personas
para que escuchen el Evangelio, lo entiendan y puedan arrepentirse y venir a Cristo. Cuando usted y yo oramos y queremos llevar el Evangelio y debemos llevar el Evangelio, tenemos que orar a Dios, confiando en la soberanía de Dios. Y eso es lo que Pablo está pidiendo. Lo segundo que Pablo pide con respecto a ellos dice, Pablo pide, en lo segundo dice que oren por él para que cuando él predique el Evangelio lo haga de una manera adecuada, de una mejor manera. Cuando el apóstol Pablo, cuando él ora, pide que las puertas sean abiertas. Ahí en el capítulo 3 dice, leemos todo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y luego dice el 4, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo pide realmente que el Señor abra puertas, que Dios le dé la sabiduría para predicar este Evangelio. Él quiere hacerlo de una manera eficaz. Él quiere hablar en el momento adecuado y de manera clara. Él quiere ser guiado por el Espíritu Santo, que Dios le guíe por medio de su Espíritu. Él quiere compartir el Evangelio sin ningún temor, que él pueda sentirse libre. En Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19, el mismo apóstol nos dice algunas palabras con las cuales él pedía que oraran. Dice así, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego esta parte dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice Pablo, oren por mí para que cuando yo hable la palabra lo pueda hablar de una manera correcta, de una manera eficaz. Él no quería realmente tener palabras que lo pudieran a él a lo mejor poner en un alto concepto, sino más bien lo que él quería, que la palabra llegara al corazón de las personas. Él no buscaba realmente ser reconocido, él no buscaba ser un gran orador, él no buscaba el aplauso de la gente, sino lo que él buscaba es que la palabra o el mensaje de Cristo fuese predicado de una manera eficaz, correcta. Que la oración en el ministerio, hermanos, de Pablo fuera realmente guiado por la palabra, fuera de la oración que hacían en el ministerio de Pablo, que su ministerio fuera guiado realmente por Dios para que esta palabra encontrara un lugar en el corazón de las personas y muchos creyeran en el Señor. Entonces el apóstol dice, hermanos, oren por mí, oren para que sean abiertas las puertas, oren por mí para que cuando yo hable, lo hable con claridad y la gente pueda entender la palabra y puedan creer en Jesús. Pero no solo eso, sino también el apóstol Pablo está diciendo que como cristianos debemos de vivir sabiamente con los de afuera. Si es que tú quieres que la palabra de Dios llegue al corazón de las personas, necesitamos vivir sabiamente con los de afuera. Y aquí en el versículo 5 y 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. El apóstol dice, andad sabiamente con los de afuera. Sabiduría es algo que todos necesitamos. Y mucho más sabiduría necesitamos para vivir y para interactuar con las personas que no conocen de Cristo. Porque aunque usted no lo crea, la gente que no conoce de Cristo y sabe que usted es cristiano, lo está observando. Y como decía una hermana hace un momento,
Hay personas que a lo mejor no nos van a querer por ser cristianos, aun cuando usted no le haga nada. Pero especialmente la gente se está observando en tu hablar, en tu decir, porque él dice, bueno, este es cristiano y no debe hablar de una manera mal. Y entonces el apóstol nos dice que oremos, o no más bien que hablemos, que vivamos sabiamente. Yo estoy hablando de orar y me fui por ahí. Que nuestro andar en Cristo, nuestro andar de una manera sabia, pueda ser un testimonio con los de afuera. Y cuando tiene que ver con los de afuera, en el Antiguo Testamento se refería a los gentiles que estaban fuera del templo, en el atrio, y que eran los de afuera, podrían decir los de no del pueblo de Dios, pero aquí cuando se refiere a los de afuera, se refiere a todos aquellos que no conocen a Dios. Andar sabiamente para con los de afuera. ¿Y cómo debe ser esta manera de andar? ¿Cómo es esta característica de sabiduría que el apóstol Pablo nos dice aquí en este pasaje? ¿Cómo es esa manera sabia en tu andar? Bueno, hay una carta en la que nosotros encontramos una referencia hablando de la sabiduría y en el orar y en la conducta. Y esa carta es la carta del apóstol Santiago. Santiago, recuerden que es un apóstol que nos habla especialmente en que tu vida como cristiano debe ser una vida práctica. Y entonces él hace una comparación entre la sabiduría del cristiano y la no sabiduría, la que no es sabiduría de cristiano. Y en el capítulo 3, versículo 13 al 18, el apóstol Santiago nos dice, hablando de esta sabiduría, ¿quién es sabio? 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice el apóstol, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice, ¿quién de ustedes es sabio, hermanos? Si tú eres sabio, dice el apóstol, pues muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y él empieza a decir, no muestres lo contrario. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y mire qué está diciendo. Está diciendo, si tú tienes esto en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mira la característica que el apóstol nos presenta especialmente en cuanto a la sabiduría. Y sigue diciendo, el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. El contraste entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Encontramos, hermanos, que el apóstol Santiago, el Jacobo, que escribió esta carta, que es Santiago, está escribiendo algo muy similar a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en su carta, que por tener la nueva vida, hoy usted se debe caracterizar en vivir en esa sabiduría, la sabiduría de Dios. Y las características que el apóstol Pablo ya nos ha mencionado con respecto a eso que se distingue al cristiano, está en el capítulo 3 de Colosenses, versículos 12, cuando dice, vestidos pues como escogidos de Dios
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si hay algo con lo que tú puedes vivir sabiamente con los de fuera, es que en tu corazón, hermano, no esté lleno de odio y de corazón, y que estés en una pelea con todo el mundo. Es triste, hermanos, que entre la vida cristiana haya personas que tienen un pleito de por vida, por cualquier cosa. Aún pudiera ser material. Si les dije una vez, bueno, no les comenté, o no sé si les he comentado alguna vez, pero había un señor que vivía aquí en la Jacome, era compañero de trabajo, y estaba en un juicio peleando porque su vecino le había quitado 5 centímetros de su terreno. 5 centímetros de su terreno. De corazón. Yo sé que es lo justo, ¿verdad? Si le marco una línea, eso es. Pero hermanos, como cristianos, eso va a estar en tu corazón, por encima de honrar a Dios. Porque la gente lo ve, porque la gente lo percibe, porque la gente en vez con esa actitud, en vez de vivir sabiamente y llevarnos a Cristo, los alejamos de Dios. Por eso cuando el Señor dice que vivamos sabiamente, es que se pueda mostrar el amor de Cristo en nuestra vida. Cuando Santiago dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celo y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Y entonces vuelve a decir, pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermanos, vivir sabiamente es vivir con las características que Dios nos ha dado en nuestra vida. Es vestirnos de esa nueva vida que Dios nos ha dado para que la gente pueda ver que Cristo en verdad mora en nuestro corazón. Cuando nosotros podemos vivir de esa manera, entonces, y la gente lo puede ver, hermanos, entonces, lejos de ser un tropiezo, usted va a ser una manera en que usted la traiga a otros y se abra la oportunidad para llevar el Evangelio. Y ese es nuestro propósito. Por eso Pablo está diciendo, vivan sabiamente, hermanos. Si son cristianos, vivan con sabiduría, vivamos con sabiduría. No pelees por cualquier cosa, no tengas ese odio en tu corazón. No cuando tienes odio en tu corazón, expreses cosas que no adoran al Señor. Es a través del testimonio del Hijo de Dios que otros ven y se abre la oportunidad para que el Evangelio llegue a sus corazones y vengan a Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice, vivamos sabiamente. Ya que nuestra vida es una luz, el Señor dijo en San Mateo capítulo 5, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto era que
los cristianos, los discípulos de Cristo, pudieran vivir como esos hijos de luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Esas buenas obras que tú haces. ¿Y glorifiquen a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Tus acciones pueden dar un glorificar a Dios o pueden un blasfemar a Dios. Necesitamos vivir con sabiduría en el mundo en que vivimos. Y es lo que Pablo está diciendo a los colosenses: hermanos, ustedes tienen una nueva vida. Y esa nueva vida se debe reflejar de esta manera. Y luego nos dice, redimiendo bien el tiempo, hablando de que aproveches ese tiempo y que no desperdicies el tiempo, es que uses tu tiempo para con los de afuera, que tú uses tu tiempo, el tiempo que Dios te da, el tiempo que te queda, para que Dios sea glorificado cuando tú buscas cumplir el propósito de Dios, que es llevar el Evangelio y compartir la palabra de Dios. Que tú puedas compartir la palabra con tu vida, con tu andar. No necesitan ni hablar, tus acciones van a decir todo, muchas cosas. El apóstol Pablo, con respecto a lo del tiempo, él dijo en Efesios 5, 15, 16, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vivas como un hijo de Dios, que vivas como un hijo del reino, que vivas con sabiduría. Pero también nos dice en el versículo 6, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Al interactuar con otros hermanos, al interactuar con otras personas, siempre es importante la manera en la que nos expresamos. Con tristeza podemos oír y saber que hay cristianos que hablan de una manera inadecuada. Su hablar son malas palabras. Su hablar son críticas. Su hablar son falsedades. Su hablar son de cosas vanas o vanidades. Su hablar son de necedades. Su hablar es con doble sentido. A veces, hermanos, en nuestro hablar no va a edificar a las personas que están cerca de nosotros. Y especialmente si somos cristianos. Si tú quieres edificar con tu hablar, porque tú tienes que edificar con tu hablar afuera como en tu propia casa, debes tú hablar de una manera adecuada. El apóstol dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Nosotros necesitamos dar un buen testimonio para los de afuera. Nosotros no podemos dar lugar a ese mal testimonio con nuestro hablar, porque si nosotros damos un mal testimonio con nuestro hablar, entonces no estamos con nuestro propio hablar, no estamos permitiendo que otros se acerquen a Cristo. Porque alguien pudiera pensar, bueno, si él que dice que es cristiano se expresa y habla de esta manera, pues ¿para qué voy a buscar otro más? Necesitamos dar testimonio aún en nuestro hablar, en la manera en la que hablamos allá afuera. No es bueno que hablemos cosas que no edifican, porque recuerde que cuando Pablo está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo que nuestro hablar, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, él está hablando acerca de ese elemento que preservaba la descomposición. En el caso de los tiempos antiguos, la carne, y aún en la actualidad usa la sal para preservar la carne que no se descomponga. Pero especialmente en el cristiano, cuando habla que es la sal, que hable esas palabras con sal, es para preservar realmente en un mundo que está lleno de corrupción y descomposición. El Señor mismo nos dijo, y nos dijo a nosotros, a todos los que seguimos a Jesús, en Mateo 5:13,
vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino ya me equivoqué aquí, lo apunté mal. Vamos a leerlo. Mateo 5:13, hermanos. Dice la palabra del Señor en este versículo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Qué dice que somos, hermanos? Sal. Tú y yo, como cristianos, en nuestro hablar allá afuera, somos esa sal que sirve para preservar, no para corromper. Si tus palabras no son palabras edificantes, si tus palabras no son palabras que edifican, si tus palabras no son palabras de verdad que dan testimonio de que Cristo es en tu vida, no se está contribuyendo a que la palabra de Cristo llegue al corazón de las personas. Por eso es que nuestro hablar debemos tener cuidado. El Señor Jesús nos dice que hablemos con esas palabras siendo sal. Pero el apóstol Pablo también nos dice, con respecto al hablar, y pudiéramos abundar en esto, pero no queremos abundar, dice en Efesios 4:27, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras corrompidas deben salir? Ninguna, ¿verdad? Y cuando decimos palabras corrompidas, ¿estamos glorificando a Dios? No. Y el apóstol dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hermanos, yo creo que todos luchamos con estos problemas del hablar, pero debemos ser conscientes y pedir al Señor que nos dé sabiduría para vivir una manera digna de Él aquí en este mundo, en medio de una generación que nos está mirando en nuestras maneras de actuar, de hablar, de hacer las cosas, y que ellos están viendo eso como para decir, si él es cristiano y hace esto mal, pues yo no quiero hacerlo. Sino que nuestra vida pueda ser un testimonio para que otros se acerquen al Señor. Pablo dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tal vez en tu estado de enojo tú expresas una palabra mala. Tal vez con tu enojo digas palabras ofensivas porque son una manera de ofender a las personas o hacen eso para ofender a las personas. Pero eso no es nada bueno. ¿Y qué dice el Señor? No lo hagas. No hables así. Y por eso el apóstol está pidiendo realmente que en nuestro hablar con los de afuera sea de una manera adecuada. Si nosotros realmente podemos vivir con sabiduría para los de afuera, necesitamos orar al Señor para que cuando se nos pregunte acerca de la palabra de Dios, podamos dar una respuesta adecuada en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de conducirnos y en nuestra manera de vivir, podamos acercarnos a Cristo. El apóstol Pedro nos dice ya en 1 de Pedro 3:15, 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, que cuando alguien nos pregunte acerca del Evangelio, acerca de la palabra de Dios, por la cual el apóstol Pablo está orando, que se abran puertas, que Dios les dé palabras y que nos está diciendo que vivamos con sabiduría en este mundo, que nosotros tengamos una respuesta de esa esperanza en todas las áreas de nuestra vida. Nuestro propio testimonio puede ser una respuesta para que otros puedan acercarse a Cristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, que vivamos conforme a la palabra. Vamos a orar.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque solo por medio de ella podemos darnos cuenta, Señor, cuál es tu voluntad. Señor, tú nos has dado esa nueva vida en Cristo, Señor. Una vida que se caracteriza, Señor, por esa conducta que va muy de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a vivir y ser un testimonio vivo en este mundo de que tú vives en nuestro corazón y que otros puedan acercarse a Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita